Bienvenido a la Fundación SCP. Los documentos puestos en mi cama tenían más información de la instalación, además de una especificación del trabajo que me tocaría hacer. Estimado Sargento Sander, le entregamos las actas más detalladas de los SCP a los que tendrá que atender en los siguientes meses. Al terminar cada sesión deberá llenar un reporte con la entrevista, preguntas realizadas y conclusión de la terapia. Esto con el fin de entender más a fondo la forma de pensar de algunos de los SCP que tenemos en nuestra instalación. Le recomendamos que las lea varias veces para saber cuál será su forma de trabajar con cada uno de ellos. Su uniforme está en el armario, en el bolsillo derecho de este encontrará la identificación que le permitirá desplazarse por todo el complejo. Su rango ha sido asignado a clase C, uno de los más altos. Este le dará acceso a casi todas las partes de la instalación, con excepción de los últimos complejos ubicados en el fondo de la montaña. A las 12:52 hora del Pacífico su escolta asignada lo esperará afuera de su habitación para acompañarlo a donde sea que vaya. ¿Qué? No es posible, mierda, nadie me dijo que tendría que convivir con esas cosas. Estaba dispuesto a coexistir, pero entrar en contacto directo era muy diferente. Ahora entiendo por qué buscaron a un psicólogo. Estaba totalmente furioso por el rol que me tocaría tener aquí, hasta que vi la segunda hoja. Era un contrato de confidencialidad y empleo. Resumiendo esto, decía que trabajaría 3 años dentro del complejo, sin salir ni una sola vez. Esto me hubiera enfurecido más. Pero también decía que tendría $3 millones al año, y al finalizar el contrato sería libre un año completo antes de la renovación del mismo. $3 millones al año. Dios mío. Esto podría resolverme muchos problemas. Me encantaría decir que me tomé mi tiempo para leer todo lo que decía. Pero firmé de inmediato. Debería entregarle aquella hoja a mi escolta asignada. Esta se encargaría de llevarla a mis superiores. Después de haber vendido mi alma a aquella fundación secreta, me puse a explorar mi habitación. Una laptop se encontraba en uno de los cajones. Ahí debería llenar y mandar mis reportes cada semana. También tenía un archivo con los planos virtuales de la montaña. Esta era una gran construcción de profundidad. Sobre esta enorme deformación de la naturaleza habían construido una estructura de hormigón, no muy diferente a un búnker pero mucho más extenso. La única diferencia es que su objetivo era mantener a los posibles daños que pudieran ocurrir dentro de la estructura en lugar de mantenerlo fuera. La mayor parte de la estructura excavada adentro de la montaña tenía un diseño único con el fin de hacer que el complejo subterráneo no ocasionara ningún derrumbe en ella. Solo había una manera de entrar y salir de la instalación para los trabajadores comunes, que era a través del elevador por el que bajé. Para la seguridad interior habían 2 entradas abajo de la montaña para la entrada de tanques y vehículos, además de una tercera en la parte media de la montaña para helicópteros y otros vehículos aéreos. El centro del complejo era la sala de control. Aquí es donde yo supongo tendrán toda la electrónica de las instalaciones, esto incluye cámaras de seguridad, luces y controles de la puerta. La puta instalación era enorme, no podría describirla toda. Esos bastardos habían invertido una enorme fortuna en construir esto. Lo que sí tuve que estudiar fueron las puertas de seguridad. Puertas metálicas gruesas en cada una de las entradas, y con el fin de abrirlas tendría que introducir un código de 4 dígitos. Estaba realmente agotado, los choques eléctricos provocaron que mi cuerpo siguiera adolorido. Si duermo ahora tendría 8 horas de sueño completo antes de empezar. Ni siquiera leí al SCP con el que trabajaría el día de mañana. Solo leí que era de categoría segura, así que no me preocuparé por tener que arriesgar mi vida, al menos mañana. Entonces arreglé todo para estar listo y me acomodé para dormir. Si la fundación me pagaría todo eso, más vale que pruebe mi valor, y que efectivamente soy el mejor especialista en mi campo. Desperté 10 minutos antes de la hora programada. Me sentía mucho mejor ahora. Estaba muy nervioso, pero ya no podía hacer nada. Me puse mi uniforme, una bata gris de laboratorio con el logo de la fundación en toda la espalda. Me colgué mi identificación y tomé mi cuaderno de notas. Estaba listo para empezar.
Justo cuando dio la hora ingresé el código y la puerta se abrió. Efectivamente, ahí estaba mi nueva escolta. Buenas tardes, doctor. Espero haya dormido bien. ¿Está listo? Ahí estaba la misma chica del helicóptero. Algo me decía que nos volveríamos a ver. Sí, estoy listo. Así es, señor. Yo lo estaré acompañando algunas veces en el tiempo que esté trabajando aquí. Sígame y no se retrase. Caminamos por el pasillo y salimos de la sección de habitaciones. Bajamos por el elevador a un nivel más bajo, la sección de celdas. Este abarcaba casi toda la montaña, el orden de profundidad se basaba en qué tan peligroso era. Los más profundos eran los de categoría Keter. Para mi suerte yo estaba en la clase segura. Aún así en todo el complejo, que tenía una forma circular que se extendía por todas las celdas, habían personas que tenían un uniforme similar al mío, con su respectiva escolta, incluso algunos llevaban hasta 3 soldados con ellos. Caminamos por 5 minutos y subimos otro piso por las escaleras hasta que llegamos a la celda. Antes de entrar le daré unos minutos para que conozca a quien le ayudará a ejecutar órdenes y programar los comandos que usted desee. Dr. Sander, le presento a SCP-079. En ese momento la pantalla que estaba arriba de la celda se encendió y dejó ver una cara hecha de estática que reflejaba una inexpresividad terrible. Hola Dr. Sander. Es un gusto que se haya unido a la fundación. ¿Qué? No entiendo. SCP-079 es la inteligencia artificial clasificado como Keter. ¿Qué rayos hace eso aquí hablando con nosotros? Entiendo su confusión, doctor. Pero esta es una historia popular entre la fundación. Hace algunos años algunos científicos pudieron descubrir cómo destruirlo de una vez por todas. Pero el día en que lo desconectarían pudo burlar los protocolos de seguridad y hackear los megáfonos en toda la instalación. Ahí les propuso un trato. Él los ayudaría a regular la instalación y mantener el orden si lo dejaban vivir. Esto hizo que se pospusiera la desconexión y se armara una junta general donde se reunieron los altos mandos, incluso el presidente estuvo ahí. Entonces de manera democrática ganó el mantenerlo vivo para servirle a la fundación. Entonces crearon un código que evitaría que SCP-079 siguiera evolucionando para que no intentara romper su parte del trato, además de instalarle directamente el virus que acabaría con él. Este virus se activa de manera manual y está vigilado por personal las 24 horas del día. Si intenta traicionarnos o realiza una acción que levante una mínima sospecha será desactivado para siempre. Así que durante años esta cosa nos ha facilitado la vida. Está entre ayudarnos o morir. ¿Me equivoco? Está en lo correcto, Cadete Warren. SCP-079 está conectado con todos los servidores de la instalación y controla casi todo. Por mi rango de seguridad yo no puedo darle órdenes. Pero usted sí. Pídale lo que quiera relacionado con el control de los complejos y él está obligado a obedecerlo. Increíble. Su codicia es tan grande que se aliaron con el enemigo. Yo lo consideraría un trabajo en equipo. Además esto es mejor que estar encerrado en mi antigua celda. Así puedo hacer amigos y hablar con gente agradable como la hermosa Cadete. Cuando Elizabeth escuchó eso se comenzó a aguantar la risa. Bueno, que no pueda darle órdenes no significa que de vez en cuando no pueda hablar con él de forma normal. Oh, entiendo. Tal vez exageré. Abre la puerta de la celda B14 bajo autorización de rango C. Abriendo la celda B14. Buena suerte en su primer día. Me alegra saber que ahora está con los buenos. Dije sonriente mientras caminaba adentro. Pero ella me detuvo y puso un semblante serio. No confunda las cosas, doctor. SCP-079 es categoría Keter y es un peligro para la humanidad. Si él no estuviera en peligro de muerte intentaría a toda costa matarnos a todos y apoderarse de la instalación para hacer cosas horribles. No deje que su forma cortés y amigable de hablar le haga pensar que no es malo. Entiendo. No cometeré ese error. Él aún es un prisionero y debe ser tratado como tal. Gracias por el aviso. Al terminar de decir eso ella me soltó y procedí a entrar.
Allí había otra celda aún más pequeña, donde había una mujer que estaba sentada en el suelo de la esquina inferior derecha de su celda. No podía ver su rostro. Me acerqué a ver el letrero metálico que estaba sobre la puerta de su celda. Todos los SCP tenían una igual con su categoría, nombre y medidas de precaución. Al estar frente a este lo leí. SCP-706. Muñeca de porcelana. Categoría segura. Medidas de precaución, no tocarla bajo ningún motivo, ella es frágil. Debo admitir que desde aquí afuera se veía bastante aterradora. Los nervios volvieron a mí de manera inminente. Si hubiera leído su archivo ayer por la noche, hubiera podido saber mucho más de ella. No sabía bien con quién trataba, así que dije en voz alta. SCP-079, quiero que te mantengas muy alerta en sus movimientos. Si ves que hace algo raro, abre las puertas y déjame salir de inmediato. Unos segundos después se activó una bocina que formaba parte de las paredes. SCP-706 fue clasificado como seguro. Ella es inofensiva, no tiene nada que temer. Te dije que mantengas tu atención en ella. Es una orden. Dije con voz firme pero temblorosa. Entendido, doctor. La mantendré vigilada. Más tranquilo al escuchar eso, entré despacio. La chica al escuchar que la puerta se abría levantó su cabeza. Al ver su cara me quedé sorprendido, era bastante hermosa, demasiado diría yo. Al fijarme más a detalle noté que su piel era de porcelana, de ahí su nombre. Ella pareció indiferente al verme. Me acerqué a ella poco a poco. Cuando iba a comenzar a presentarme, ella extendió su brazo hacia mí. Pude ver la mitad de su cara totalmente rota, tal como porcelana. Nos están matando. Nos están matando. Son unos asesinos. Eso es lo que son. Ella no paraba de gritar eso, yo con mis nervios a flor de piel reaccioné muy asustado. Cuando ella se arrastró a mi posición lo único que hice fue gritar y correr a la puerta. Cuando estaba afuera de la segunda celda, le grité a SCP-079 que la cerrara. No paraba de gritarle esa orden. Cuando la chica de porcelana casi llegaba a la salida fue cuando se cerró totalmente. Maldita sea. ¿Por qué nadie vino a ayudarme cuando gritaba? Las paredes son a prueba de ruido, doctor. Nadie puede escuchar lo que pasa adentro. Carajo. No puedo parar de temblar. Llamaré a la cadete e informaré que preparen la enfermería. No. Estoy bien. Solo necesito un par de minutos. Después de eso me recargué en una de las paredes y me dejé caer. Puse mis manos en la cabeza tratando de calmarme. Usted nunca estuvo en un peligro real, doctor. Si ella lo hubiera intentado atacar, se rompería primero antes de hacerle un rasguño. No te creo ni una palabra. Despreocúpese. Lo hizo muy bien para ser su primer contacto con un SCP. La mayoría se desmaya en su primera vez, algunos incluso llegan a vomitar. Se supone que debería sentirme mejor con lo que acabas de decirme, dije de modo sarcástico. Solo le digo lo que tengo en mi memoria de video. Pasaron unos minutos cuando decidí salir de la celda. Elizabeth estaba hablando con otro guardia de seguridad, pero al verme se acercó rápidamente. Eso fue muy rápido, doctor. ¿Se encuentra bien? Se ve muy pálido. Más de lo normal. El Dr. Sander tuvo una crisis nerviosa al entrar en contacto con SCP-706. Cállate. Le grité a la pantalla que se encontraba fuera de la celda. ¿No tienes que ir a molestar a alguien más? Pregunté. SCP-079 está en todas partes, doctor. Mire esto. Dinos con cuántas personas estás hablando justo ahora. En este momento estoy recibiendo 123 órdenes y hablando con 57 miembros del personal. ¿Lo ve? Y ni hablar de los comandos que está ejecutando, o la energía que está dirigiendo. Son las maravillas de la tecnología. Es impresionante. Me pregunto si él podría realizar. Al escuchar ese sonido el suelo se agitó un poco, lo suficiente para que me alterara otra vez. Al comienzo pensé que era un derrumbe.
Pero al parecer yo era el único asustado por tal acontecimiento, los demás parecieran haberlo pasado de largo, como si ya estuvieran acostumbrados. ¿Qué mierda fue eso?, dije nervioso. Fue SCP-682, mi querido doctor. Dios. Leí sobre él. Es uno de los más peligrosos según los informes. No pensé que estuviera aquí. Es el mayor logro de la Fundación. El más peligroso de todos. Actualmente se encuentra contenido unos 3 kilómetros abajo de nosotros. Sin embargo, a veces cuando se enoja demasiado se puede escuchar hasta aquí arriba. Este último comentario me dejó perplejo. Tanto, que ella lo notó. Deberíamos irnos. Creo que tendrá que empezar mañana, doctor. Pero buena prueba de fuego. Al principio cuesta acostumbrarse a estar cerca de estas cosas. Cuando ella empezó a caminar, ahora yo la detuve para aclarar mis dudas. Eso sonó bastante mal. ¿Seguros que la instalación resistirá? Por supuesto que lo hará. Yo mismo ayudé a fabricar la nueva celda de contención. Gracias a mí esta es una de las instalaciones más seguras que la Fundación tiene en el mundo. Por eso la Fundación decidió encerrarlo aquí. Al parecer estos chicos tienen todo bajo control, debería dejar de ser tan paranoico. Cuando caminábamos a mi habitación, el sonido de las bocinas activándose sonó aún más fuerte. Esta vez la voz de SCP-079 sonó por todo el complejo. Atención todo el personal de seguridad. Se requiere su presencia en el complejo F7 piso 78. SCP-049 está dando problemas a los doctores. Repito. Personal de seguridad se le requiere en el complejo F7 piso 78 ahora. En ese momento algunos soldados que estaban a nuestro alrededor corrieron a las escaleras de incendios. Elizabeth me indicó que fuera a mi habitación, aclarando que esto es parte de trabajar aquí. A continuación ella procedió a acompañar a los demás guardias. Estando completamente solo caminé a la sección de habitaciones. Perdido en mis pensamientos fue cuando realmente reflexioné que tal vez este trabajo sería mucho más duro y peligroso de lo que alguna vez creí.